Los relojes G-Shock de Casio están de celebración y es que cumplen 40 años y 4 décadas ya desde que se presentara el primer modelo. Y para ello, para celebrarlo, te traigo un vídeo con 10 cosas que probablemente no sabías sobre estos relojes. Así que quédate y vamos a descubrirlo juntos. Y como he comentado, hace ya 40 años que se presentó el primer G-Shock al mercado, pero para llegar a ello hubo un proceso anterior. Obviamente, y en 1980 Kikuo Ibe, un ingeniero de Casio, estaba cansado de los relojes frágiles. Se le acababa de romper un reloj y tenía una meta, que era conseguir hacer un reloj resistentes a golpe, pero sobre todo a caídas. No quería que cuando se le cayese el reloj muriese. Así que se presentó a su jefe y le dijo: quiero sacar un reloj resistente a golpes. Lo estuvieron pensando y le aceptaron el proyecto y se denominó el Projecting Zou. Así que con esto empezó a hacer prototipos e hicieron falta más de 200 en un plazo de 3 años para lograr sacar el primer reloj comercial, el DW5000C. Y lo más interesante de esto, que solo se hizo con un equipo de 3 personas. Solo 3 personas fueron los encargados de diseñar e investigar sobre el primer G-Shock. Increíble. Y como mayor inspiración, lo que tuvieron fue una pelota de caucho. Sí, una simple pelota de caucho. La dejaban caer por el edificio y veían que cuando caía amortiguaba. Entonces se centraron en esa filosofía y es por eso que los G-Shock siempre se diseñan basándose en diferentes capas, para que estas capas logren amortiguar la caída, los golpes y así hacerlo más resistente. Así que podemos decir que el primer G-Shock se basó simplemente en la tecnología de una pelota de caucho. Segunda curiosidad, cuando hablamos de Casio se nos viene a la mente esos relojes económicos, baratos, accesibles, y si lo hacemos de G-Shock, a pesar de que son un poco más caros, siguen manteniéndose en esta línea. Pues eso es porque no conoces el Dream Project, o con la referencia GD5009JR, un reloj realizado en oro amarillo de 18 quilates y limitado a 35 unidades, que se presentó en 2019 y que tiene un precio de salida de 7.700.000 yenes, lo que haciendo la equivalencia al euro o al dólar sería unos 70.000 dólares o euros por un Casio G-Shock. Increíble. Y que no solo tuvo un precio elevado, sino que las piezas que hay ahora de reventa se venden por un precio superior, cercano a los 100.000 euros. En que cuando pienses en Casio G-Shock y lo asimiles con económico, que sepas que hay algunas piezas que precisamente de económico no tienen nada. 3. Casio G-Shock en el espacio, y uno de los modelos que más han ido al espacio es el DW5600. Hay relojes más complicados con carga solar, con multiband, que lo que hace es que se sincronice mediante relojes radiocontrolados, pero estando en el espacio estas funcionalidades son innecesarias. Queremos un reloj básico que funcione bien y eso el DW5600 te lo puede dar con un precio inferior a veces incluso a los $50. Un reloj que ha ido en varias misiones y especialmente en la STS-68, donde quisieron probar, aparte de ya ser un reloj certificado por la NASA, querían poner a prueba cómo de bien se comportaba ese reloj en gravedad cero. Y como era lógico, el reloj funcionó a las mil maravillas. Así que si quieres tener un reloj espacial, no tienes ni que irte por el Speedmaster, ni por el Bulova, ni nada. Te puedes comprar este relojito que a veces con una buena oferta por debajo de $50 tienes un reloj que ha estado en el espacio y certificado por la NASA. Curiosidad 4. Y si algo nos hemos preguntado los fanáticos de los Casio G-Shock es si aguantaría a un apocalipsis nuclear, una devastación total. Y por desgracia esto se ha comprobado y sí lo ha hecho. Fue en Fukushima en 2011. Varios operarios de la central nuclear tenían los relojes Casio G-Shock como relojes de uso. Y estos relojes funcionaron después del desastre, después de todas las horas y días que estuvieron ahí trabajando en la central con unos niveles de radiación altísimos. Ningún reloj dio fallos, todos funcionaban perfectamente y estaban intactos. Algo que a la pregunta que muchas veces nos hemos hecho de si aguantarían un apocalipsis nuclear, lo aguantaron. Los relojes G-Shock son sinónimo de resistencia y la resistencia a explosiones no iba a ser una excepción. Todo G-Shock tiene que estar certificado para que aguante como mínimo una explosión de 10 kilos de dinamita. Pero esto es mucho menos que lo que aguantó un DW5600E en China, un reloj que estaba cerca en una mina de carbón cuando sucedió una explosión bestial, que hizo que el reloj volara cientos de metros y quedara cubierto de carbón y escombros. Solo hizo falta limpiar el reloj para ver que el reloj seguía funcionando perfectamente.
Siguiente curiosidad, y fue algo parecido a lo que sucedió en México un año más tarde. Durante el terremoto de 2017, un reloj, en este caso el GD100, quedó atrapado por los escombros, quedó completamente destrozado, todo se había roto, incluso la pantalla, pero se dieron cuenta que el reloj seguía marcando la hora correctamente y que seguía funcionando, a pesar de que estuviera destrozado por completo. Para lo que veamos lo que aguanta uno de estos relojes, que incluso los rescatistas se quedaron asombrados y empezaron a usar más comúnmente este tipo de relojes debido a su resistencia. Siguiente, estos relojes siempre los asociamos con los militares, relojes tácticos, relojes resistentes, relojes para ir a la guerra. Y sí, así es. Más de 30 países tienen acuerdo con Casio para que les suministre relojes Casio G-Shock diferentes según las necesidades de los soldados. Y algunos países de estos son Alemania, Reino Unido, España, México y muchos más. Así que ya sabemos que cuando hablemos de relojes militares y mencionemos a Casio G-Shock, lo hacemos de buena mano. Siguiente curiosidad, ¿sabes que hay relojes que se acaban a martillazos? Y no digo acabar de matarlos, de terminarlos, no, sino que el acabado tanto del bisel como los eslabones centrales se han realizado a mano en Kioto a base de martillazos con un pequeño martillito. Sí, exactamente estamos hablando del MRG, exactamente la referencia G1000HT1A. Un reloj que es en una edición limitada a 300 unidades y que se hace mediante ese acabado tradicional a mano con un pequeño martillito que nos da ese aspecto tan diferente, algo que lo hace único porque al ser hecho a mano, cada reloj y cada eslabón, cada bisel va a ser diferente a los demás. Algo muy interesante. Como he dicho, este reloj se presentó en una edición limitada de 300 unidades, pero un año después se sacó una nueva versión limitada a 350 unidades, exactamente el MRG G2000HT. Que como he dicho, en total hay 650 relojes que han sido acabados a martillazos. Siguiente, casi todos los relojes de G-Shock tienen una resistencia al agua de 200 metros. Pero esto no quiere decir que sean relojes de buceo y mucho menos relojes certificados. Pero hay uno que sí lo es y se trata del Frogman. Un reloj que cada día parece que está un poco más olvidado, pero que es un reloj realmente interesante. Es un aparato de buceo, no es un reloj al uso, sino es un reloj destinado para los buzos profesionales. Tanto es así que podemos decir que es un ordenador donde podemos tener profundímetro, tiempo de inmersión, historial de inmersiones anteriores y mucha más información. Este es un reloj que a mí me parece súper interesante, con un diseño temporal asimétrico, algo que de principio te puede parecer que no es muy bonito, pero cuando lo veas te va a encantar. Y para mí es un reloj que debería tener mucho más mérito y mucho más reconocimiento del que tiene, y por eso este hueco en este vídeo, el Casio Frogman. Siguiente curiosidad, seguramente que cuando vayas a una tienda y te pongas a mirar el escaparate de los G-Shock siempre te encuentres relojes digitales, relojes analógicos pero con parte digital, y es muy raro encontrar un reloj que solo sea analógico, pero sí los hay, y te voy a dejar un listado aquí de referencias de relojes que solo son analógicos, es decir, que toda la información que muestran lo hacen mediante agujas y no mediante pantallas. Estos relojes, al igual que los digitales, tienen que seguir pasando ciertas pruebas de resistencia, y es que todos los relojes de la casa G-Shock da igual, el modelo da igual, la versión da igual, si una edición limitada o no, todos los relojes tienen que pasar unas pruebas pertinentes para poder ser vendidos, una prueba de resistencia. Estas no siempre tienen por qué ser públicas ni son iguales para todos los modelos, pero que sepas que si te vas a comprar un modelo de G-Shock, que sepas que ha sido probado para ser resistente. Y última curiosidad, relojes en colaboración. Seguro que conoces el Rolex en colaboración con Domino's Pizza, pero ¿conocías el G-Shock en colaboración con McDonald's en honor al Big Mac? ¿A esa hamburguesa mítica? Pues un reloj súper difícil de conseguir y que cada vez es más difícil de encontrar en buen estado. Lo mismo sucede con el Disneyland Tokyo, el 30 aniversario del parque de atracciones. Son relojes realmente especiales y que cada vez van subiendo más su precio. Como esto hay muchísimos más, pero la curiosidad no está en estas colaboraciones, que ya son de por sí curiosas, sino el problema está en que cuando te compras uno de estos relojes tienes que tener mucho cuidado, porque por mucho que lo cuides, estos relojes se van a acabar rompiendo debido a que la parte de fuera es de resina y la resina se va degradando. Claro, podrías comprar un repuesto, pero ahí está el problema, Casio no suele dar repuesto y ahí está el tema, es muy difícil de conseguir que estos relojes con el paso de los años sigan manteniéndose, por lo cual cada vez va a ser más difícil encontrar una unidad en buen estado y que solo será cuestión de tiempo de que esa unidad también esté en peor estado. Así que para que lo sepas, si te vas a comprar un reloj muy caro porque es una edición limitada, ten cuidado porque a lo mejor te llevas una sorpresa y cuando se te rompa la correa y quieras ponerle la original, te va a costar más caro encontrar ese repuesto que comprar de nuevo una unidad de esa versión limitada.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, 10 curiosidades que espero que alguna no conociera, que me lo dejes en comentarios cuál es la que te ha parecido más interesante. A mí me parece que 40 años, 4 décadas no son precisamente poco tiempo, y sobre todo para unos relojes tan diferentes, que podría haber sido un fracaso absoluto o como ha sido un éxito total. Yo soy la persona que siempre digo, no hay un reloj para cada uno en su colección, sino que cada uno tiene que hacer la colección según su gusto. Pero creo que un G-Shock tiene que estar en la colección de todo el mundo, especialmente el DW5600, que es un reloj que te vale para todo, un reloj atemporal y para mí también un reloj histórico. Y ahora te invito a que me des un comentario con qué es lo que más te ha sorprendido. ¿Conocías todas estas curiosidades? Déjamelo por ahí, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.